Esta historia comienza en un centro de forja, donde un sujeto de cabello rubio mira fijamente el fuego, con sus labios resecados, observando la fundición de una espada, y llenándose de rabia y determinación abre la boca para acercar la espada y darle un mordisco, empezando a comérsela. Así comienza Maestro de la Espada, devorador de espada. Desde pequeño, su padre solía contarle una historia, pidiéndole que lo recuerde bien. Como miembro de la familia Caravan, esa es una historia que siempre debe recordar. Aunque ahora vivan en ese pueblo pequeño lejos de la capital, hace 200 años el estatus de su familia no tenía rival. Tenían un caballo llamado el dios de la guerra y espadachines justos, favorecido por el rey y respetado por todo. Su familia fue elegida por la espada y de generación en generación han formado maestros de la espada. Por eso todos los trataban con respeto, los protectores invisibles. Caravan, llamando a nuestro protagonista por su nombre, Arhan, ya que él asumirá su puesto y se convertirá en la cabeza de la familia Caravan. Debe vivir siempre con el orgullo de la familia Caravan fluyendo por sus venas, para recuperar la gloria familiar y alzarse una vez más como protector de esa tierra. Ese es el deber de los Caravan. Tiempo después, el trigo ya está listo para cosechar. Las historias heroicas de su familia que su padre solía contarla probablemente solo sean cuentos. Empezando a cosechar el trigo, son nobles caídos en desgracia que se aferran a la gloria pasada. Eso es bastante común. Si las historias sobre Caravan fuera cierta, no estarían viviendo en ese pobre pueblo como señores, no estarían dedicando tiempo a las tareas agrícolas junto a los demás todos los días, preguntándole a uno de los campesinos si debe apilar eso allí, y este le responde que sí, tirando el trigo en la carreta, empezando a pensar, ya que además hay lagunas en la historia de su padre, el fundador de la familia. La figura idolatrada del retrato, por mucho que lo mire, no se parece en nada ni a él ni a su padre. Incluso la espada que ha pasado de generación en generación para hacer algo que supuestamente se hizo hace cientos de años está demasiado afilada e intacta. Y lo más incriminatorio es que no hay ni un solo libro de historia en el reino donde menciona el nombre de su supuesto antepasado, Liam Caravan. No pudo encontrarlo mencionado ni una sola vez, así que observando la carreta solo puede llegar a una conclusión. Solo son cuentos inventados para darle a los descendientes algo de lo cual enorgullecerse, siendo interrumpido por una voz quien le pregunta qué hace allí parado, ya que es hora de comer. Se trata de los campesinos que se han reunido para la hora del almuerzo, y uno de ellos le dice que si no se da prisa se acabará todo el pan caliente, mientras otro de los ancianos exclama que si sigue tardándose él se los comerá todo, y el protagonista pide que por favor le guarden un poco, sorprendido, ya que una de las señoras le da un golpe al señor para poder ayudarlo, ya que se está ahogando. De igual manera, ¿qué importa que Caravan no sea una gran familia? Allí todos le dan la bienvenida, empezando a caminar, ya que le encanta ese lugar porque puede vivir con ellos. Ese es el Caravan que quiere, empezando a correr para irse como los pueblerinos. El Caravan que él quiere es justo como ahora, pero la escena después no es tan alegre como antes, ya que el protagonista se encuentra enfrente a los cuerpos inertes de los pueblerinos, y el trigo que una vez era abundante y reflejaba la luz del sol, ahora solo se encuentra cubierto de sangre, exclamando que eso pensó en su estado de paz y complacencia, siendo la gota que derrama el vaso. Mientras volvemos un poco en el tiempo, donde el protagonista ya está montado en su caballo, exclamando que parece que ya han cosechado lo suficiente por hoy, e irá al mercado vecino, así que se dará prisa y volverá pronto. Estaba pensando en comprarle lo que necesiten mientras está allá, dirigiéndose a uno de ellos, preguntándole si le gustaría una manzana, ya que lleva tiempo quejándose de no haber visto frutas, y tocándose la cabeza con algo de pena le responde al joven maestro que eso sería genial. Además se dirige a otra señora, ya que el cumpleaños de su hija menor está cerca, así que le comprará una muñeca bonita si ve una, y esta le pregunta cómo lo supo, pero el protagonista, llenándose de orgullo, responde que lo sabe todo, porque va a ser el próximo señor de allí, despidiéndose, ya que irá rápido y volverá tan pronto como sea posible, y todos los pueblerinos le desean un buen viaje al joven maestro Arkan, quien se marcha con una gran sonrisa y el viento chocando con su rostro. Uno de los pueblerinos exclama que no hay nadie como el joven maestro, y el otro le responde que tiene razón, es muy diferente a los demás nobles. De igual manera le preocupa que alguna dama noble intente llevárselo, y todos se echan a reír, ya que antes
antes de que sea demasiado tarde tienen que terminar el resto del trabajo. Hoy tienen una reunión regular con el señor, notándose una marca en medio de su rostro, dejando a la campesina impactada, ya que la persona que estaba hablando ahora lo han dejado sin la capacidad de interacción con el mundo físico, siendo manchada por su sangre. Pero antes de siquiera poder hacer algo, esta también ha sido cortada quirúrgicamente, empezando todo a gritar, mientras el trigo se mancha de sangre, y el sujeto causante de esta desgracia exclama que esa tierra debe ser borrada, caminando por el medio del campo. Los demás campesinos se encuentran asustados y ni siquiera se pueden mover, preguntándole quién es él, mientras pasa por su lado, pero este vuelve a decir las palabras anteriores: esa tierra debe ser borrada, haciendo rompecabezas a los demás campesinos que estaban llorando, y el suelo se vuelve a teñir de rojo, mientras el sujeto continúa su camino hacia el pueblo, volviendo al presente, donde las manzanas e incluso el peluche caen al suelo frente al protagonista, quien no tiene el valor para hablar, preguntándose el por qué todos han pasado a mejor vida, y una persona se acerca por detrás del protagonista, tapándole los ojos, pidiéndole que no lo mire, llamándolo joven maestro. Este quiere saber si es el mayordomo, pero este le responde que sí, mientras empieza a llorar. Jarhan le pregunta que algo va mal, él no debería estar viendo esa cosa, ya que los aldeanos han sufrido mucho, y el mayordomo le informa que él vino, diciendo que Kabarán debería ser borrado, y solo le tomó 10 minutos acabar con toda la gente del pueblo, blandiendo su espada con fría indiferencia, mientras los campesinos corrían por su vida. Un hombre que apareció sin previo aviso, en ese tiempo cobró la vida de la mitad de los aldeanos, y acabó con muchas casas a su alrededor con un solo tajo, blandiendo su espada, exclamando que solo está siguiendo órdenes. Así la mitad de la gente Caravan cayó y fueron borrados sin dejar rastro, y solo alguien podría causar tal calamidad: un maestro de la espada. Ya en la noche llegan cerca de la mansión, y al entrar solo hay manchas de sangre por todos lados, mientras caminan hacia el centro, ya que en medio de un desastre que cayó sin previo aviso, el protagonista camina por el medio de sus seres queridos, altamente conmocionado, mirando a sus alrededores sin poderlo creer todavía, empezando a llorar de la frustración y sosteniendo su cabeza para empezar a gritar, siendo interrumpido por alguien quien grita su nombre, sacándolo de su trance. Se trata de su madre, quien viene corriendo para abrazarlo. Era el único rayo de esperanza, abrazándolo con gran fuerza, mientras le dice que su hijo está a salvo y se alegra por ello. Con una mano temblorosa le intenta abrazar también. El instante en que el calor del abrazo materno le dio una fugaz sensación de alivio, lo comprendió demasiado tarde, acercándose a su padre, quien ha entrado en paranoia, preguntándose por qué una y otra vez, mientras levanta un paño mezclado con la sangre de los que alguna vez fueron los habitantes de su pueblo, empezando a gritar por qué una y otra vez, dándose cuenta que la tragedia apenas estaba comenzando. El maestro de la espada, que borró en un instante a la mitad del territorio Caravan, dicen que no dañó a los padres y solo dejó ese mensaje: regresará dentro de medio mes. Si quieren vivir hasta entonces, se tienen que llevar todo y tienen que abandonar ese lugar. El padre del protagonista le pregunta por qué a ellos una y otra vez, por qué tienen que hacer eso, gritando con desesperación qué pecado se supone que han cometido, pero este solamente se retira, diciéndole que él solo está cumpliendo órdenes, dejando atrás aquellas palabras incomprensibles que ese hombre dejó. Los aldeanos que seguían con vida uno tras otro empezaron a marcharse. Tal vez esa era la única forma de salvar la vida, pero su familia ni siquiera se le dio permiso de esa elección. Su padre ha entrado en paranoia, encerrándose en su biblioteca, aplastado por la responsabilidad e impotencia como señor feudal, leyendo una y otra vez los libros, mientras exclama que él es el gran caballero que causó al dragón maligno, el guardián de la sangre y el acero que protege el reino, y decapitar el gran mal que pronto llegará es su solemne deber, y lo jura por los cielos, golpeándose una y otra vez la frente contra el muro. Y aunque él era su padre, no renunció a eso. Su madre lo cita tiempo después, ya que le dijo al mayordomo que preparara el carruaje, e irá con el mayordomo y abandonará el territorio lo más lejos posible. Este no entiende lo que le está diciendo,
diciéndole a su madre que debe venir con ella y tienen que llevarse a su papá sean como sea. Todos tienen que estar juntos, pero esta le responde que el señor del territorio no puede abandonar su lugar porque querrá enfrentarse al enemigo como señor de Caravan hasta el último momento, y ella como su compañera estará a su lado en ese instante. Lloroso, Arhan le pide a su madre una y otra vez que no lo haga, pero esta le responde que se grabe eso. Las historias que el señor le contaba no eran de verdad. Eso del vigilante justo, guardián invencible, todo eso no es más que una historia llena de mentiras, mientras el protagonista derrama las lágrimas por sus mejillas. Y esta continúa, preguntándole si no haría una promesa con su madre, que jamás volvería a empuñar un arma en toda su vida y que sobreviva hasta el final, cueste lo que cueste, sin pensar en venganza y solo viva para él, siendo interrumpida por el mayordomo, ya que el carruaje está listo, y esta le pide que por favor se encargue bien de Arkan y lo lleve lo más lejos posible antes de que ese hombre llegue. Tomándolo a la fuerza, el mayordomo acata la orden, mientras Arhan empieza a gritar por su madre, y esta solo puede despedirse, mientras el mayordomo le dice una y otra vez que debe irse, pero solo puede llamar a su madre con un grito desgarrador, y antes de que pueda subir al carruaje, esta se despide diciéndole que lo ama. Tiempo después, una puerta se abre, llegando a la habitación donde se encontraba el padre del protagonista, acercándose hacia él, quien ha quedado completamente en demencia, abrazándolo por detrás, pidiéndole que deje de sufrir solo. Se trata de su madre, ya que al final estará allí con él, volviendo nuevamente donde Arhan, el mayordomo, continúa su camino, exclamándole al joven amo que sabe que es devastador y desgarrador, pero debe superarlo. Ese hombre es una calamidad, un desastre natural que ellos, los humanos, no pueden hacer nada. Esa tragedia de hoy debe aceptarse así y olvidarse. Solo así podrá seguir viviendo. El señor del territorio y su señora sin duda lo querían mucho, pero al voltear se da cuenta que no está el joven amo. Este se ha escapado, ya ha vuelto corriendo hacia la mansión, pensando una y otra vez que por más que lo piense no puede irse solo, dejando a sus padres así. No puede huir él solo, y se dijo a sí mismo que no puede escapar, que lo llamen Dios o como quieran, pero un maestro de la espada al final sigue siendo un humano, y un humano como ellos puede morir si una flecha le atraviesa el corazón. Durante meses consiguió incluso un veneno letal. Si logra darle solo a eso, seguro que podrá protegerlo a los dos. Pero al llegar a la mansión y observar la bandera, queda pasmado, y sus ojos se abren mucho más de lo normal, ya que allí se encuentra parte de su padre, siendo movido por el viento junto con la bandera, y el espadachín se encuentra justo al lado de su madre, diciéndole que es un insensato, preguntándole si al final vino a buscar la muerte. Le mostrará misericordia, mientras el protagonista es consumido por el odio, intentando decir algo, pero las palabras no le salen al ver el cuerpo inerte de su madre, empezando a gritar hasta dañar sus cuerdas vocales, preparando la ballesta para poder apuntar, diciéndole una y otra vez que lo acabará, pero sin generar ninguna expresión en el espadachín, dándole una pequeña predicción de lo que sucederá si llega a jalar el gatillo, haciendo tirar la ballesta, mientras cae arrodillado, sosteniéndose su cuello, ya que no puede decir ni siquiera una sola palabra, y el espadachín se acerca, exclamando que aún no ha cumplido los 18, así que lo debería considerar una suerte. No lo acabará por ahora, pidiéndole que se hunda en la desesperación y muera lentamente. En ese continente no debe quedar ni rastro en lo que Caravan debe apoyarse, y si intenta continuar con esa sangre, volverá a encontrarlo. Caravan solo debe desaparecer así sin más, empezando a arrastrarse para llegar al cuerpo de su madre, para sostenérsela, mientras se dice que es patético, demasiado patético, alzando su cuerpo para empezar a llorar. Al final nunca pudo hacer nada, lanzando otro grito desgarrador. Aquel día lo perdió todo, pero el destino le tenía preparado una bendición, ya que la espada de Caravan ha empezado a emitir energía, y en eso fue lo único que creyó, mientras la espada le empieza a hablar, pidiendo que muestre respeto, pronunciando el nombre del protagonista, Arhan Caravan, empezando a divisarse la forma de su antepasado, dirigiéndose hacia el protagonista como su descendiente. Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor. Si quieres leer los manguas y estar al día con la serie que resumen, te recomiendo Nova Manguas, una página creada para la comunidad con la única finalidad de que consigan todas las series más relevantes de la actualidad en una sola página. Si quieres
¿Quieres ser parte del desmadre más funable? Llégale a la comunidad de WhatsApp donde se alejan cositas. Si quieres conseguir amistades, hablar con las demás personas que le gustan los manguas y ser un ludópata en el casino, únete a la comunidad de Discord. Y si quieres hablar conmigo y verme cómo muero 800 veces en el Minecraft y perder 10 partidas seguidas en el LOL, puedes seguirme aquí. Todos los links te los dejo en la descripción del video y en el comentario fijado para que vayas a seguirme por la red que más te guste. No te olvides que el mejor sitio para leer es Nova Manguas. Dicho esto, continuamos. Tras enterrar a todos en el mismo territorio pasó un año. Durante ese tiempo se preparó para la venganza. La Cúspide, considerado la espada más poderosa del continente actual, un guardián capaz de proteger la paz del mundo y un vigilante justo que extermina el mal, un superhumano con el talento más brillante entre otros maestros de la espada, el maestro de las 10 espadas, Carlos. Ese era el nombre y la fama de quien le arrebató todo, y todo era un misterio, preguntándose por qué acabó con su familia y quién está detrás de todo eso, incluso qué secreto guardaba Caravan. Sin embargo, una cosa era segura: la vida de todos los pueblerinos de Caravan que murieron en vano ya no volverán. Pero se pregunta qué es eso, ya que el cuadro de su ancestro se encuentra brillando, preguntándose si podría haberse vuelto loco por ese problema sin solución, asombrándose ya que la energía se empieza a desprender desde la espada y algo increíble apareció frente al protagonista, pidiéndole que le presente respeto. Se trata de su ancestro, el fundador del apellido Caravan. El protagonista pensó que todo era una mentira, desde la imagen del antepasado del retrato hasta su leyenda, pero en esa noche tormentosa ya había escuchado hablar de eso. Sé que aquellos que han sufrido un gran trauma mental por algunas razones a veces ven apariciones, pero para reducirlo a eso, la presencia ante él es demasiado vívida, y el ancestro exclama que siente una conmoción en su corazón, preguntándole si tiene miedo y si realmente ha perdido la cabeza o es ese antepasado que creía una ilusión que ha aparecido, y no puedes evitar estar asombrado. Arhan traga seco ya que Liam, su antepasado, está hablando con él, respondiéndole que si esa situación no es una ilusión sino una realidad. Le pregunta si es realmente el fundador de la familia, el maestro de la espada más poderoso de la historia, Liam Caravan, si es realmente la persona más heroica de su padre, ¿por qué apareció hasta ahora? Gritándole una y otra vez el por qué justo ahora, llenándose de rabia, y Liam lo mira fijamente, respondiéndole que necesitaba confirmarlo él mismo. La venganza por naturaleza es una prueba que no se debe ni siquiera comenzar si no se está dispuesto a sacrificarlo todo. Por eso durante ese último año lo ha estado observando cada uno de sus días, incluso con sus insignificantes e inútiles talentos que él mismo debió reconocer, ya que ninguna de las fases de su entrenamiento daba alguna mejora, pero su tenacidad nunca soltó la espada ni un solo día, y con su determinación nunca dudó ni un instante. Volviendo a la pregunta que el protagonista le había hecho, ¿por qué apareció justo ahora? Y la respuesta es demasiado simple: porque el odio en sus ojos finalmente ha alcanzado la profundidad que anhelaba, y porque él mismo no puede seguir soportando el impulso asesino dentro de él y el deseo de despedazar y acabar a aquel que masacró sin piedad a su descendiente y a los habitantes de su territorio. En la historia de ese continente hay una verdad innegable: solo un maestro de la espada puede acabar con otro maestro de la espada, y él también lo sabía. Por eso blandió la espada con terquedad casi insensata y juró vengarse. Sin embargo, aunque entrene toda su vida, nunca lo alcanzará. Un maestro de la espada es un ser trascendental más allá de los reinos humanos, un reino de tal altura que ni siquiera aquellos llamados genios pueden medir. Incluso entre esos maestros de la espada, un ser trascendente que ha ascendido a un nivel mucho más alto no puede considerarse un humano. Incluso en su época, la era de las guerras, eran muy pocos los que poseían tal destreza. Nadie en esa generación puede acabarlo. Con el paso del tiempo, él aún se volverá más fuerte, dejando impactado a Arhan con lo que acaba de decir, entrando en conmoción, ya que sabe muy bien la diferencia que entre ellos es enorme, pero dice que no es difícil sino imposible, preguntándose entonces si debe limitarse a ver cómo ese bastardo que le arrebató todo se convierte en héroe, recordando la otra vez que quedó impotente. Pero Liam le dice que a partir de ese momento la historia cambia, porque él lo ayudará para que pueda convertirse en la hoja más afilada y firme que la suya, y para que pueda como Caravan juzgar a ese asesino. Y solo hay un camino, el único camino que solo los Caravan pueden recorrer: devorar su espada, un descendiente que lleva la sangre del acero. Cambiando de escenario, donde el protagonista se encuentra en el horno, metiendo la espada de Caravan justo en ella. La sangre de Caravan contiene una mezcla de
de sangre humana y enana, mirando fijamente las llamas, mientras sujeta la espada, la cual llega a tal temperatura que empieza a ponerse roja, y Liam lo acompaña, informándole que proviene de él, un medio enano. Las características externas de los enanos no se manifiestan, pero a través de esa sangre, una habilidad especial se transmite a los descendientes. Esa habilidad es la espada. Es más específicamente, al devorar una espada, uno puede apropiarse de los recuerdos y las técnicas del usuario para hacerlas propias. Por eso Caravan ha producido maestros de la espada durante generaciones. Esa es la fuente del poder que lo hizo erguir a su gran familia. Cerrando los ojos, Arhan empieza a pensar lo que le acaban de decir: heredar el poder al devorar una espada. Es bien sabido que los enanos son amigos del hierro y del fuego, pero nunca había oído hablar de una habilidad tan extraña. Pero son tonterías, historias que solo confunden. Sin embargo, solo los resultados prueban la verdad, y para él no existe la opción de dudar, pidiéndole que le diga cómo debe devorar la espada. Y este sonríe, ya que el método es sencillo. Basta con calentar la espada hasta que la hoja se ablande lo suficiente para masticar y tragarla, colocándosela cerca de él, empezando a dudar, ya que puede que esté atrapado en una pesadilla y puede que se haya vuelto loco, o tal vez haya sido hechizado por un espectro. Pero aún así, si existe aunque sea una mínima posibilidad, lo hará abriendo la boca para empezar a devorar la espada, empezando a gritar, ya que las llamas lo empiezan a envolver. Su cara, su rostro e incluso su mano, todo su cuerpo empieza a incinerarse, inmolándose desde dentro, cayendo en una total locura, gritando porque alguien lo ayude, y la espada cae en el piso, mientras intenta aguantarse el cuello, ya que todo le arde desde el interior, gritando una y otra vez. Sin embargo, logra tragar un pequeño puñado de hierro, cayendo en el piso, sin poder aguantar mucho más el dolor, pero su mente le trae los recuerdos de aquella vez, pidiendo que recuerde una y otra vez aquel que acabó con todos sus seres queridos, moviendo su mano con las últimas fuerzas que le quedan para tomar la espada nuevamente y continuar comiéndola, ya que lo hará, aunque signifique morir, lo hará, rompiendo otros fragmentos de la espada, ya que acabará con ese maldito maestro de la espada. Al día siguiente, sale el sol iluminando la cabaña y el protagonista se despierta asustado, todavía aún conmocionado, exclamando que sobrevivió. Ni siquiera tiene un solo rasguño. El dolor de masticar y tragar hierro a rojo vivo era vívido, y se pregunta si lo de ayer fue un sueño, pero por suerte no parece serlo. Si fuera el caso, no habría razón para que solo quedara la empuñadura de la espada, siendo interrumpidos sus pensamientos por Liam Caravan, quien le dice que, a diferencia de su cuerpo increíblemente débil, su fortaleza mental es envidiable. Incluso entre sus antepasados hubo muchos que se rindieron, incapaces de soportar el dolor abrasador, preguntándole si ahora puede creer su historia. Todas las leyendas sobre Caravan que se le contó eran ciertas, y él tampoco es una de sus alucinaciones, dejando a Arhan sin palabras, poniendo su mano en el piso, diciendo su nombre, ya que Arhan Caravan saluda al fundador de la familia, mostrando respeto, pero este solamente le responde que lo llame maestro, ya que así fue que todos recibieron sus enseñanzas, y este le responde que está bien, preguntándole qué significa eso de que heredó el gran poder del maestro de que habló su padre. Anoche, según sus palabras, solo bastaba con devorar la espada para obtenerlo, pero no parece que haya cambiado mucho, y este le responde que en realidad hay un problema, para ser preciso, no es de él, es suyo. Arhan no entiende lo que quiere decir, y este le explica, ya que su plan original era alimentarlo con su amada espada y elevarlo a nivel del maestro de espada. Sin embargo, quizá porque su sangre se ha diluido con las generaciones, la habilidad de consumir espada sigue intacto, pero la capacidad de asimilar el poder que contiene se ha debilitado mucho. En pocas palabras, en su estado actual no puede dirigir completamente la esencia de su espada, creándose un pequeño núcleo de energía en el protagonista, quien aún continúa prostrado frente al fundador de la familia, entendiéndolo. Si el maestro lo dice así, entonces así debe ser. Este le pregunta si eso es todo lo que tiene que decir como respuesta, pero Arhan ya conocía la miseria de su cuerpo, y es cierto que el resultado es decepcionante. Solo agradece que quede otro camino. Liam le pregunta sobre qué habla, y este le dice que dijo que es imposible en su estado actual. Eso significa que algún día podrá absorber el poder del maestro. En otras palabras, por ahora solo necesita conseguir
conseguir una espada que se ajuste a su cuerpo, haciendo sonreír a Liam, titulándolo como un maestro de la espada, al menos en términos de intuición. Cuanto más desgastada esté, mejor, pidiéndole que lo lleve a un lugar con muchas armas viejas y desgastadas, yendo al basurero del pueblo, mientras Liam se encargará de la selección. Al caminar por el lugar, este le dice que todo el alrededor está impregnado de una energía siniestra, que a muchos magos negros les encantaría, y Arhan le explica que todas las cosas viejas de los barrios pobres se reunieron allí, desde la chatarra sin valor hasta armas que ya no se pueden usar. Para encontrar la espada que cumple las condiciones que mencionó el maestro, no hay mejor lugar que ese, y este le responde que es un buen comienzo, mirando hacia los lados, ya que él también solía devorar espada en lugares como ese, donde el olor a sangre permanecía. Espada que los soldados muertos aún empuñaban, hachas cubiertas de tierra y de sangre, lanza con el asta rota, tiradas por el suelo y demás. La devoró todas con su fuerza una y otra vez, para hacerse más fuerte y poder sobrevivir. De alguna manera ese lugar le recuerda aquellos días, chocando y rompiendo sin cesar para proteger la chispa de vida. Algunos morían hoy y algunos eran alcanzados mañana. Ese era el campo de batalla de aquellos días. Inmensurables vidas están destinadas a desaparecer sin dejar rastro en medio de la lucha. Sin embargo, alguien que deja detrás de sí una luz deslumbrante es parecido a un rayo de luz, notando un arma en particular, y Liam exclama que ya la ha encontrado, pidiéndole al descendiente que se aferre a ella, mostrándole cuál es con su dedo, diciéndole que eso es lo que tiene que devorar, y será su segunda espada. Un mes después, en la noche, alguien habla de que está bien, ya que tal como escuchó no hay nadie. El pueblo está tranquilo y ese lugar se siente completamente desierto, caminando por los pasillos, preguntándose si esa mansión quizás fue usada por un mago negro como laboratorio y lo abandonó, pero se dirigen a su jefe preguntándole si a su jefe eso es cierto. Si ese fuera el caso, estaría muerto en cuanto pusieron un pie en la sala. Es más bien un escondite para algún noble caído. Ese olor a noble es muy fuerte en el aire, y uno de ellos exclama que su suerte finalmente está cambiando. Ese trabajo va a ser pan comido, mientras el líder se tira en el sofá, ya que ni siquiera hay un administrador allí, y eso lo dice todo. Uno de los ladrones abre una gaveta, gritando que supone que realmente vive un noble. Está lleno de hermosa ropa de mujer como si lo hubieran limpiado ayer, y los demás no lo pueden creer, empezando a leerla, ya que la textura también es diferente y el olor es muy agradable, haciendo reír al líder, ya que si lo hacen bien, puede que también se diviertan un poco, empezándose a pelear por quién es el siguiente en olerlo, ya que ellos también quieren oler a una dama, preguntándose si no hay retrato, ya que tendrán que buscar también si tiene una hija o algo así, siendo interrumpido por una voz de alto, y al voltear se acerca la figura de Arhan, quien exclama que su madre no le gustaban las cosas desordenadas y odiaba profundamente el desorden, pidiéndole que dejen todo en su sitio, ya que le gustaría que pudieran hablar tranquilamente. Los ladrones se quedan un momento sin palabras, preguntándose quién es ese niño y si es el dueño de esa mansión, mientras el líder se lamenta, ya que no es una niña, y Arhan le pregunta si vinieron a buscar comida o simplemente necesitaban un lugar donde quedarse. Si es alguna de esas dos cosas, se lo pueden decir, ya que si es el motivo, estaría dispuesto a aceptarlo como invitados. El líder le pregunta de qué está hablando, ya que ese mocoso se ha vuelto loco. Los nobles siempre han sido así, preparándose para el combate, ya que debería estar escondido en silencio, preguntándole por qué sale a armar un escándalo, y el protagonista solo puede cerrar los ojos, mientras el líder se lanza contra él, preguntándole si tiene tantas ganas de morir, pero al abrirlo, sus ojos azulados cambian a un color rojizo, dando la primera estocada en el abdomen del jefe de los ladrones, siendo traspasado por la espalda, mientras Arhan exclama que eran invitados no deseados y tendrá que pedirle que se vayan. De vuelta en el fundidor, ambos se encuentran mirando las llamas, preguntándole al maestro si de verdad es la espada que debe consumir. Eso se parece más a una aguja. Si intentara cortar algo con eso, da la impresión de que se rompería sin remedio, y Liam le responde que eso es natural, desde el principio no fue hecho para cortar el enemigo, sino para romperlo o destrozarlo. Es un arma creada únicamente solo para un propósito, en el instante decisivo que se juega la vida y la muerte, atravesar el punto vital del enemigo y cortarle la respiración. Es una espada hecha para perforar. Mirándola entre sus manos, el protagonista queda asombrado por lo que le acaban de explicar, ya que aún no entiende cómo puede ser solo para perforar, ya que en ese caso es algo sólido y familiar. Y Liam le dice que supone que está pensando que mejor sería una lanza o una espada. Esa duda tampoco es incorrecta, sin embargo para un cuerpo tan frágil y débil como el suyo,
ello no hay nada más útil que los recuerdos impregnados en esa espada. Y para que lo sepa, su dueña hasta el momento de su muerte por sí sola atravesó la vida de más de 200 enemigos, con un cuerpo de mujer aún más delicado que el de él, así que le pide que muestre el debido respeto hacia esa espada y que se la coma con gratitud, ya que puede que el peso del acero sea ligero, pero lo que habita en su interior es una vida infinitamente pesada y solemne. Al heredar los recuerdos de esa mujer, obtendrá muchas más cosas. Lo último que esa niña recordaba era una mansión en llamas y una voz que le preguntaba a Mari, la dueña del arma, si estaba consciente. Cuando la niña, que apenas rondaba los 10 años, abrió los ojos, muchas cosas ya habían cambiado. Sus padres se habían convertido en ceniza por el fuego, irreconocible incluso en su forma, y cuando escuchó que apenas había logrado salvarle la vida, la niña murmuró en voz baja que ojalá ella también hubiera muerto junto a ellos. Después de perderlo todo en un instante, la niña pasó a vivir en un orfanato viejo y deteriorado, y el día que descubrió que ese orfanato veneraba a la diosa del fuego y se le consideraba el fuego como una salvación, la niña fue arrastrada aún más en el fondo. Ella lo perdió todo por culpa del fuego y tiene que vivir en un lugar que lo considera la salvación, así que sigue sin poder escapar de las llamas, y los días que siguieron en ese lugar fueron horriblemente pacíficos, mientras sus compañeros murmuran en los rezos qué le pasaba a esa chica y por qué tiene la mitad del rostro así, pero el otro le responde que dicen que es porque recibió una maldición de la diosa y lo demás, ya que entonces esa es la marca de la maldición, y con razón, mientras más la mira más le da asco, escuchando todo tipo de desprecio hacia ella, desde que es un monstruo hasta que es horrible, y en su pensamiento mientras reza solamente se dice una y otra vez que quiere morir. Cada día volvía a rogar porque la muerte viniera hacia ella, del fuego de aquel día que cubría su rostro cada vez que cerraba los ojos, y del fuego del odio que la rodeaba cada vez que los abría, y quería escapar hasta que ese día llegara, estando en el bosque, ya que mirando la hora su esgrima era tosca y ruda hasta el extremo, pero para hacerla olvidar, aunque fuera por un instante, el infierno que llevaba en su mente, era más que una belleza suficiente, observando cómo un chico practica con la espada. Su nombre era Egel, un viejo espadachín antiguo, caballero errante que llevaba años trabajando en ese orfanato. Normalmente, frente a un anciano de semblante tan severo, no habría tenido ni el valor de dirigirle una sola palabra, pero de igual manera se acerca, preguntándole cómo puede llegar a ser como él, ya que quiere aprender eso, dando el primer paso para seguir viviendo, y este, observándola, no la responde para prestarle más atención, ya que eso no es algo que ayude a vivir mucho, llamándola por su nombre, y menos para una niña como ella. Un arma así solo sirve para que se lastime a sí misma, así que será mejor que regrese ya. Pero esta continúa, ya que si pudiera aprender eso, apretando su puño, le responde que ningún fuego de ese mundo le podría darle miedo, empezando a soplar una fuerte brisa esa noche. Tiempo después se encuentra en el orfanato, tirando un barril, pidiendo que elija la que sea. Si puede blandir cualquier cosa le enseñará, y esta observa el barril lleno de espada, preguntándole si de verdad tiene que ser algo que blanda, y este le responde que es así, señalando una en particular para tomarla, ya que si tan solo pudiera enfrentarse y luchar, entonces esa sería su espada, mostrándosela al caballero, respondiéndole que esa será su espada porque puede convertirse en cualquier cosa. Volviendo al presente, donde Arkan recuerda que esa fue su primera estocada, exclamando las palabras anteriores, ya que así que era un intruso, no un invitado. El sujeto se lanza hacia atrás para luego caer en el piso, y los demás ladrones se quedan inquietos, sin poder decir nada, preguntándose qué es eso y si está bromeando de verdad. Pero Arkan le responde que a esas alturas ya no hace falta hablar, siendo visto por Liam Caravan desde una distancia prudente, pensando que durante ese mes lo único que le enseñó al joven descendiente fue una cosa, un método de entrenamiento físico para no agotarse ni aunque corriera durante horas. No le enseñó nada de esgrima, y aún así que haya podido realizar una estocada como la de recién, significa que lo está asimilando correctamente, pidiéndole que demuestre lo que tiene. El primer paso como miembro de la familia Caravan, el lugar donde ese visitante indeseado fue atravesado,
deseado solo se puede alcanzar si se perfora exactamente entre las costillas, mientras este ruega por su vida. Tirada en el suelo, sin poder moverse y tembloroso, mientras la vida se empieza a desprender de su cuerpo. Se trata de Paz. Sin experiencia ni conocimiento sobre la espada, no es posible que él pueda realizar un apuñalamiento tan elaborado. Sin embargo, hay una razón. El dueño de la aguja que consumió hace un mes son los recuerdos de Mari, y desde aquel día Egil le enseñó mucho: cómo sostener correctamente una espada y cómo luchar, incluso cómo sobrevivir. Aunque no era una teoría sistemáticamente estructurada, la técnica de grima de Egil estaba impregnada de romanticismo y libertad, adquiridos como un caballero errante. No importaba si era primavera o invierno, siempre estaban entrenando. Fue inmensamente hábil para una chica que le temía el fuego, practicando en invierno, y tenía una fortaleza incorporada. Le encantó sinceramente el uso de la aguja, sonriendo por primera vez y viéndose realizado Egil. Y unos años después, este ya se encontraba enfermo, diciéndole que algún día llegará a dejar ese lugar, pero si ese día llega, le pide que por favor se dirija a un mundo más amplio. Eso es lo único que le deja, esa es su única enseñanza, alegrándose de que el cierre de su viaje sea él, su querida Mari, su discípula, empezando a ponerse la mirada borrosa, mientras Mari se le derraman las lágrimas por su mejilla, agradeciéndole por todo el tiempo que estuvo junto a ella, pidiéndole que descanse en paz. Después siguió la última enseñanza de Egil, salió del orfanato y se dirigió al mundo exterior, pero no era como ella imaginaba, acabando con cierto de mercenario, y no pasó mucho tiempo antes de que se hiciera un mercenario bastante conocida, preguntándose si tal vez porque usa una espada delgada y especial como una aguja, era considerada una joven rara en esa industria. Así es como la llamaban, la costurera gitana. Volviendo al presente, donde el protagonista hace la misma postura que Mari, pensando que eso es lo que su maestro se refería como digestión. El recuerdo de ella fluyó por su mente y le habló. El líder de los ladrones empieza a llorar, pidiéndole que por una sola vez lo salve y hará lo que quiera, pero con un movimiento de sus manos, el protagonista clava nuevamente la espada, dejándolo sin la capacidad de interacción con el mundo físico, exclamando que el cierre está asegurado, mientras en su pensamiento reconoce que esa es la primera vez que deja a alguien sin la capacidad de interacción con el mundo físico. Es el primero, pero ya no siente nada, ninguna emoción surge, solo le queda de esa situación que ese hombre fue el que lo subestimó y quiso aprovechar la oportunidad. Es por eso que él contraatacó, pero ahora lo están superando por número y no puede esperar la misma suerte que antes, pero ellos tampoco lo saben. Entonces se pregunta por qué no atacan estando en superioridad numérica, mientras estos se encuentran sin saber qué hacer. Y Liam Caravan le explica que están aterrados. Era comprensible, el movimiento que demostró hace un momento no parecía el de un principiante. Un miedo moderado ayuda a la supervivencia, pero un miedo excesivo nubla la vista, preguntándose qué deberían hacer. Y Liam continúa explicando, ya que ellos hacen que el enemigo frente a él sea más grande que la vida, haciendo confundirse con una existencia aún más poderosa. A los ojos de ellos, él es probablemente un asesino hábil con la espada, y el protagonista solo puede exclamar que eso es lo que ellos creen, lanzándose al ataque, ya que si es así, acabará con ellos, empezando la actuación, mientras uno de ellos le pide que no se acerque, preparándose para dar el primer golpe, gritándole al protagonista que lo acabará, pero Arhan fácilmente lo esquiva, sin perderlo de vista, perforando su cuello, con su vista concentrada aún en los puntos débiles del enemigo, ya que él dijo que como una mujer que no había nacido con fuerza física, el tiempo nunca será a su favor, dirigiéndose al otro ladrón, quien empieza a gritar, preparándose para atacar. Sin embargo, ya el protagonista se encuentra por los aires, cayendo justo detrás del último, ya que por lo tanto el primer o segundo ataque es imperativo, dándole un tajo desde atrás, haciendo la perforación en una posición que solamente un gimnasta puede lograr. Se trataba de un golpe certero en su brazo, haciendo que el sujeto suelte el arma y empiece a gritar, mientras Arhan se dice a sí mismo que debe perforar al enemigo, recordando nuevamente a Mari, ya que no lleva lo que no tiene, y su ventaja es la flexibilidad innata, estando frente a un adversario quien intenta acabarla con su espada, pero esta lo esquiva fácilmente, ya que el cuerpo de ella es como una bailarina y puede apuntar a la garganta desde cualquier postura y desde cualquier ángulo, tomando como soporte los hombros del guerrero para posicionarse justo arriba de ella y empalar al sujeto desde su materia pensante, pudiendo apagar el último respiro del enemigo, volviendo nuevamente al presente
presente, donde el sujeto ya ha caído en el piso pasando a otro mundo, y el último se encuentra tembloroso, preguntándose qué es lo que pasa, empezando a llorar, preguntándose quién es realmente ese asesino. Esa misma noche, bajo la luz de la luna, Arhan cava la fosa común para meter a los ladrones, siendo visto por Liam Caravan, quien le pregunta si pudo disipar sus dudas ahora. Si posee la resistencia para blandir su espada todo el día sin perder el aliento, entonces incluso contra unos matones sin entrenamiento podrá enfrentarlo sin problema. Eso es porque los Caravan se vuelven más fuertes en combate donde se juega la vida, mientras este entiende que todo lo que dijo su maestro era cierto, desde el cuerpo que se volvió tan flexible como el de un bailarín, como si reaccionara a los recuerdos contenidos en la espada, hasta los recuerdos de Mari que se volvieron nítidos en el instante en que comenzó el combate. Poco a poco empezó a comprender con qué sentimientos ella luchó contra el mundo. Eso es lo que quiso decir el maestro. Cuanto más comprende a su oponente, más fuerte se vuelve. Ese es el poder de la digestión, y Liam lo saca de su pensamiento, llamándolo joven descendiente. En lo que respecta a las espadas, jamás dice ni una sola mentira, pero puede asegurarle que a partir de ahora sus días estarán llenos de dolor, una sucesión de pruebas tan dura que morir será casi preferible, hasta el punto en que las dificultades que vivió hasta hoy parecerán felicidad, preguntándole si aún así quiere recorrer ese camino, y este le responde que mientras pueda apuntar su espada a la garganta de Carlos, no importa el camino que tome, lo recorrerá, y esa misma cara es cambiada rápidamente, preguntándole qué pasa con ese entrenamiento y si realmente ese es el camino y es la dirección correcta, subiendo una gran montaña mientras los cuervos lo sobrevuelan, y este continúa hacia la preguntándole si en serio tiene que escalar por ese lugar. Liam le pregunta a dónde fue esa mirada en los ojos de anoche, preguntándole si está lleno de duda otra vez, ya que supone que ese rango también es una de sus virtudes. Desde pequeño siempre ha sido así. Algún día tendrá que enseñarle eso con más detalle, pero por ahora resolverá su duda primero. El camino de un espadachín se divide en 5 etapas. El principiante de la espada, que puede considerarse la puerta de entrada al esgrima. El caminante de la espada, el reino al que llegan aquellos con talento incomparable. El corredor de la espada, quien se consolida como un individuo fuerte y sirve como eje en el campo de batalla. Luego el experto de la espada, un héroe que sin ayuda de nadie cambia el curso de la batalla, y por encima de todo esos espadachines reinando sobre ellos y siendo venerado como un dios, se encuentra el maestro de la espada, quien ha alcanzado el reino de la espada de la mente, pidiéndole que le responda el joven descendiente en cuál de esos se encuentra ahora mismo, y este le dice que supone que quiere una respuesta ambiciosa, pero reconoce su nivel muy bien. El prerequisito para convertirse en maestro de la espada es control de maná. El maná requiere un segundo corazón que lo almacene, un corazón de maná, pero como no ha formado un corazón de maná, cree que ni siquiera es un principiante, y Liam le da la razón. Tiene una objetividad consigo mismo realmente admirable, ni siquiera ha entrado en el camino de principiante, es un novato entre los novatos. Ese entrenamiento lo guiará al camino del principiante para poder crear el corazón de maná, preguntándole si le está diciendo que está asumiendo todos esos riesgos solo para formar un corazón de maná, en un lugar como ese donde incluso un pequeño movimiento puede causar la muerte. No sé cómo era entonces, pero ahora si bebe una poción alquímica o un caballero de rango caminante le infunde un poco de maná para agudizar su sentido, puede crear un corazón de maná. Así incluso los jóvenes que solo aprendieron defensa personal con la espada pueden poder formar un corazón de maná fácil, preguntándose por qué dejar de lado el camino tan sencillo y aferrarse a un método como es. Él de verdad no lo entiende, y Liam le responde, ya que es tal como lo dijo, formar un corazón de maná en sí no es difícil, seguir los métodos comunes tampoco sería imposible. Sin embargo, en la sangre de los Caravan habita el poder del acero inquebrantable, por lo tanto para liberar ese poderoso poder necesita ser un recipiente fuerte. Algo así no es posible con el de un humano. El límite al que puede llegar un corazón humano no es más que el límite de un humano. Si realmente desea alcanzar el camino de la espada, solo debe poseer una cosa, un corazón de acero que ni siquiera rasgue al chocar con el mundo. El corazón de acero, solo hay una manera de forjarlo. Para que su cuerpo requiera un corazón de maná, debe conducirlo continuamente hacia la línea de la muerte. Hay pocos que han completado ese entrenamiento. Después de todo, es un proceso doloroso y aterrador. Sin embargo, aquellos que perseveraron durante todo el tiempo de entrenamiento se convirtieron en maestros de la espada, preguntándole qué le parece al
joven descendiente y si le sirve como motivación, pero este solamente levanta su mano para sostenerse con una sola, exclamando que es más que suficiente, y Liam le vuelve a repetir que nunca miente sobre sus espadas. El corazón de maná que contendrá será diferente de cualquiera en ese mundo. Ya en la noche, alejado de donde se encuentra el protagonista, en la región de Verdit del pueblo del este, Camber, unos individuos hablan si han oído ese rumor sobre el pueblo del oeste llamado Caravan, y uno lo reconoce, preguntándole si ese no es el lugar donde no se ha visto a nadie desde hace un año, preguntándole por qué habla de algo tan simple, y este le responde que últimamente corre el rumor de que algo está pasando en el pueblo del oeste. Con curiosidad, uno de los mercenarios le pregunta qué es, y este simplemente se burla, ya que cómo lo iba a saber, sea lo que sea, definitivamente es peligroso. Todos los matones que han puesto un pie allí han desaparecido sin dejar rastro, y se rumorea que una oleada de monstruos que los vigilantes del norte no detectaron arrasó el pueblo, o que un mago negro que experimenta con magia se sentó allí. Ha oído todo tipo de rumores, pero al final todos coinciden en una conclusión: no entre al pueblo del oeste al menos que quiera morir, siendo escuchado por uno de los mercenarios, quien pone su vaso en el mes, exclamando que es un pueblo en el que muere al entrar, pasándose el paño por la boca cubierto de sangre, exclamando que eso suena realmente bien. Desde aquel día empezó a sostenerse del acantilado usando solo la mano izquierda, enfrentando a los intrusos que entraban en la mansión, incluso en los días en que estaba completamente agotado, en medio de un terrible dolor muscular agravado por el entrenamiento físico, incluso en los días en que levantar un brazo era una tortura, sin faltar un solo día a ese entrenamiento de tortura, dándolo todo hasta el límite. Y así pasó un mes. A través de ese entrenamiento absurdo, se pregunta si realmente logró completar el corazón de maná, estando en el bosque en medio de la penumbra, pero lamentablemente no fue así, relajándose un poco después del entrenamiento, mirando su mano toda lastimada. De igual manera, su mirada no flaquea, ya que el cambio está ocurriendo de forma evidente, cambiando rápidamente de escenario, donde una bala de metal va directamente al protagonista siendo sostenida por una cadena, y uno de lo que más se nota es la concentración y la agilidad con la cual esquiva. Sus sentidos se han vuelto extremadamente agudos, pasando en medio de los ataques de los mercenarios, mientras este intenta acabar con el protagonista. No solo la vista y el oído, sino los 5 sentidos en general, esquivando el ataque sorpresa del mercenario, ya que incluso la capacidad de juicio y la concentración para enfrentar situaciones, esquivando en el último segundo mientras el ataque continúa hacia el final del pasillo, demuestra que su agilidad y reflejo están a un nivel imposible de comparar. Al sostener la aguja cuando se concentra en un solo punto, aunque sea solo por un instante, todo el tiempo excepto él se siente como si hubiera detenido, esquivando justo en el último segundo el ataque del sujeto agachándose, para luego posicionarse justo debajo de él, observando su abdomen y siendo traspasado, con la mirada fría en la cual se caracteriza el protagonista, continuando con su ráfaga de ataque, acabando con la última estocada al mercenario, ya que el Arja de antes y el de ahora son totalmente diferentes, y la razón entre el cambio de ambos solo es una: ahora es capaz de sentir el maná, empezando a respirarlo, para tiempo después clavar el arma del mercenario en un camino donde todos han conseguido su final, dejando asombrado a Liam, ya que aún sin haber formado el corazón de maná, ni siquiera siendo un principiante de la espada, obtener resultados como eso sería imposible, pero todo es gracias al poder de la aguja. Sin embargo, aún así, el resultado no deja de sorprenderlo, y el protagonista lo saca de su pensamiento llamándolo maestro, ya que con curiosidad le pregunta si al alcanzar el siguiente nivel qué clase de poder puede obtener, y este se encuentra asombrado por la alegría del protagonista, ya que todavía le falta mucho para dejar de ser un novato, pero responderá a su pregunta: al formar el corazón de maná y convertirse en un principiante de la espada, comprendiendo la profundidad de ese poder, será entonces cuando el dueño de la aguja podrá considerarse un nivel equivalente, y si da un paso más allá a través del camino extraído del corazón de maná, podrá reforzar sus capacidades físicas y construir un dominio de ataque y defensa, alcanzando el dominio de los superhumanos. El mundo llama a ese nivel caminante de la espada, aunque se diga que es la etapa inmediatamente posterior al principiante, comprenderá cuán abismal es la diferencia en el momento en que la enfrente, preguntándole si eso responde a su pregunta, y el protagonista lo entiende, pidiéndole entonces que le permita hacer una pregunta más. Si lo que siente es correcto, ese hombre entró al territorio hace poco y se estableció allí como imaginaba, preguntándole si ese hombre
el cual se encuentra al lado de la fogata con su espada al lado es un caminante de la espada, con una mirada tenue perdida entre el fuego, volviendo donde el protagonista, donde Liam le informa que así es, ese sujeto está en una liga completamente distinta a toda la basura con la cual la ha liado hasta ahora, preguntándole qué piensa hacer. En su estado actual no durará ni un solo segundo, y este le responde que por ahora piensa observar la situación y prepararse para cualquier eventualidad. Desde el principio no tiene otra opción, y Liam le dice que también puede abandonar ese territorio y evitar una pelea sin posibilidades, pero este se siente triste, ya que esa no es una opción que puede elegir, aunque esté tan deteriorado que apenas se reconozca y haya quedado en la ruina desde hace mucho tiempo. Es el único lugar donde puede recordar los momentos vividos con todos, es lo único que le queda, dejando sin palabra a Liam, observándolo desde la espalda, dándole unas palabras de aliento, y es que se vuelva fuerte, llamándolo joven descendiente. Ese reino de hierro es un mundo donde solo los fuertes tienen las respuestas. Incluso ese deseo tan natural que tiene ahora mismo no es más que una ambición y lujo, tiene que reflexionar una y otra vez sobre lo que siente ahora, y lo tiene que usar como fuerza que lo impulse a conseguir lo que anhela. Tiene que alimentarse de esa prueba y endurecerse como el acero, hasta que nadie se atreva a burlarse de sus palabras, preguntándose si las palabras del maestro llegarán a hacerse realidad. Pero lamentablemente nada es como se planifica, estando frente a frente con el soldado, quien le grita que no piense huir, y el protagonista se prepara, mientras este continúa, ya que se le da la espalda frente a él, le cortará en ese mismo instante, poniendo a sudar al protagonista, quien solo puede decir que una prueba inesperada llegó antes de lo previsto. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por llegar al final del video. Agradezco mucho tu like y tu comentario. Si te gustó esta historia, suscríbete para que no te pierdas más historias completas o la próxima parte. Antes que te vayas, no te olvides entrar a mi Discord. Nuestro objetivo es convertirlo en la mejor comunidad. Te dejo el servidor de los Draculeos y demás redes sociales en la descripción. Nos vemos dentro de muy poco con un nuevo video. Bye.